Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los secretos del mundo del espectáculo y celebramos esas conexiones que nos roban el aliento. Hoy tenemos un tema que ha mantenido a miles de personas al borde de sus asientos, un tema que ha generado suspiros, especulaciones y sobre todo, mucha alegría, el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si han leído bien El amor que nació en pantalla y que, para deleite de muchos, parece haber traspasado la ficción para florecer en la vida real. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante viaje de estos dos talentosos actores turcos, desde sus primeros encuentros en el set hasta los indicios más claros de que su química va mucho más allá de las cámaras. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta apasionante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción nos impulsan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Comenzamos nuestro viaje en el universo de Senkalkapm, o Love is in the Air como se le conoció en muchos lugares, una telenovela que se convirtió en un fenómeno mundial. Fue allí donde conocimos a Eda Yldz y Serkan Bolat, dos personajes cuyas personalidades chocaron y se entrelazaron de una manera tan magnética que la audiencia se enamoró perdidamente de ellos. Hande Erçel, con su energía vibrante y su sonrisa contagiosa, dio vida a Eda, una joven arquitecta soñadora y decidida, cuya vida da un giro inesperado al cruzarse con el frío y calculador empresario Serkan Bolat. La profundidad con la que Hande encarnó a Eda, mostrando sus vulnerabilidades, su resiliencia y su capacidad para amar incondicionalmente, conquistó a millones. Y Kerem Bürsin, con su carisma innegable y su porte seductor, interpretó a Serkan, un hombre de negocios formidable, cuya fachada de dureza escondía un corazón tierno y atormentado por experiencias pasadas. La forma en que Kerem transitó de la frialdad a la ternura, de la distancia a la cercanía, fue simplemente magistral. Pero la verdadera magia, la que hizo vibrar a la audiencia hasta la médula, fue la química entre Hande y Kerem. Era palpable desde el primer episodio. Sus miradas se encontraban con una intensidad que trascendía el guión, sus diálogos cargados de tensión y promesas implícitas, sus momentos de vulnerabilidad compartida, todo parecía tan real, tan auténtico, que era casi imposible separarlos de sus personajes. Los fanáticos, con esa perspicacia única que solo los seguidores apasionados poseen, no tardaron en notar esta chispa, y las redes sociales se inundaron de comentarios, fantheories y esperanzas sobre lo que estaba sucediendo entre ellos fuera de cámaras. Cada gesto, cada palabra, cada escena que compartían en pantalla era analizada y debatida con fervor. Los rumores comenzaron a circular de manera sutil al principio. Pequeños detalles que para los ojos entrenados de los seguidores, eran señales claras de que la conexión iba más allá de la pantalla. Fotos compartidas en redes sociales que, aunque parecían casuales, mostraban una cercanía especial, una complicidad que no se observa entre colegas de trabajo comunes. Comentarios sutiles en entrevistas, gestos de apoyo mutuo en eventos públicos o en publicaciones online, todo alimentaba la especulación. Al principio ambos actores mantuvieron un perfil discreto, lo cual es completamente comprensible dado el intenso escrutinio mediático y público al que están sometidos los artistas, especialmente cuando se trata de sus vidas privadas. Sin embargo, la conexión era tan fuerte, tan evidente, que las negaciones o las evasivas, lejos de apagar el fuego, solo parecían avivar aún más la curiosidad y el deseo de la audiencia de verlos juntos. Los fanáticos se sentían parte de su historia, no solo como espectadores de una telenovela, sino como testigos de una conexión que parecía florecer en la vida real, y querían verlos felices, tanto en la pantalla como fuera de ella. Uno de los primeros indicios claros, aquellos que hicieron que las alarmas de romance sonaran con más fuerza, fue cuando empezaron a viajar juntos. Recuerdo perfectamente las fotos y vídeos que aparecieron, capturados a menudo por paparazzis y compartidos frenéticamente por los fans, de sus escapadas, a menudo a destinos exóticos y románticos. Maldivas con sus aguas cristalinas y playas paradisíacas, París, la ciudad del amor por excelencia, diferentes ciudades de Europa, cada viaje compartido era un motivo de celebración y euforia para los fans. Las imágenes los mostraban relajados, riendo, disfrutando de la compañía del otro de una manera muy natural y genuina. No eran simplemente colegas de trabajo que se encontraban por casualidad en un destino turístico, compartiendo un café o cenando con un grupo. Era evidente que estaban compartiendo momentos íntimos, creando recuerdos juntos, y la forma en que se miraban, la forma en que se tocaban de forma casi imperceptible, sugería una intimidad que iba mucho más allá de la amistad.
Los paparazzi, por supuesto, estaban al acecho y cada foto robada alimentaba la narrativa de una relación que se estaba consolidando a pasos agigantados. Y luego vinieron las menciones en entrevistas. Al principio ambos eran cautelosos, respondiendo con sonrisas evasivas, desviando la pregunta o diciendo que se tenían mucho cariño como amigos y compañeros de trabajo, que valoraban enormemente la conexión profesional que habían logrado. Pero con el tiempo la sinceridad empezó a ganar terreno, filtrándose a través de las respuestas cuidadosamente medidas. Kerem Bürsin, en particular, a menudo hablaba con una admiración palpable de Hande, destacando no solo su talento actoral, sino también su profesionalismo, su dedicación al trabajo y, sobre todo, su gran corazón y su espíritu generoso. Hande, por su parte, también expresaba su gratitud por la amistad y el apoyo incondicional de Kerem, refiriéndose a él como un pilar en su vida profesional y personal. Poco a poco las palabras se volvieron más profundas, insinuando una conexión que trascendía la amistad, una admiración mutua que se traducía en afecto y ternura. Fue como ver nacer una flor con cada gesto y cada palabra añadiendo un nuevo pétalo a la hermosa imagen de una relación que se estaba formando, delicada pero fuerte a la vez. El punto de inflexión para muchos, ese momento en el que las dudas se disiparon y la confirmación se sintió casi inminente, fue cuando empezaron a aparecer juntos en eventos públicos de manera más regular y visible. Ya no eran solo fotos robadas por la prensa o encuentros casuales capturados por los móviles de los fans, eran apariciones conscientes, donde ambos se mostraban cómodos, relajados y visiblemente cariñosos el uno con el otro ante los ojos del mundo. La alfombra roja, los estrenos, las entregas de premios se convirtieron en un escenario donde su amor brillaba con luz propia, y los flashes de las cámaras, lejos de incomodarlos, parecían capturar la esencia de su conexión. Eran miradas cómplices que decían mucho más que 1000 palabras, sonrisas que reflejaban una felicidad compartida, y a veces incluso tiernos gestos de afecto, como una mano que se posa suavemente en la espalda o un abrazo que dura un instante más de lo estrictamente necesario. Era la confirmación que muchos esperaban, la validación de esa química que habíamos visto en la pantalla y que ahora se manifestaba en la vida real. La alegría en el rostro de los fanáticos era palpable. Ver a sus actores favoritos, a los que habían apoyado incondicionalmente a través de sus personajes y sus trayectorias, tan felices y enamorados, era una recompensa en sí misma, una validación de sus sentimientos y esperanzas. Por supuesto, como en toda relación pública, especialmente en el ojo del huracán mediático, también hubo momentos de especulación sobre posibles rupturas, crisis o altibajos. Las redes sociales son un torbellino de rumores, y es fácil que una pequeña malinterpretación, un comentario sacado de contexto o la ausencia momentánea en una publicación se convierta rápidamente en una gran noticia. Sin embargo, lo que siempre ha prevalecido en el caso de Kerem y Hande es la fortaleza palpable de su vínculo. A pesar de las presiones mediáticas constantes, de las miradas indiscretas y de la exigencia de estar siempre perfectos, han sabido mantener su relación sólida y, en la medida de lo posible, privada, compartiendo solo lo que desean con sus seguidores. Y es precisamente esa autenticidad, esa forma de ser ellos mismos a pesar de las circunstancias, lo que ha conquistado aún más a su audiencia. No intentan ser perfectos, simplemente son ellos, mostrando su amor, sus risas y sus momentos de normalidad, y eso es lo más valioso y lo que realmente resuena. Las entrevistas conjuntas, cuando finalmente se volvieron más frecuentes y se despojaron de la cautela inicial, se convirtieron en una ventana fascinante a su dinámica real. En ellas pudimos ver la manera en que se interrumpían cariñosamente, las bromas internas que solo ellos entendían, las miradas de entendimiento que se cruzaban y que confirmaban su conexión profunda. Era una instantánea de su vida cotidiana, de su complicidad fuera de los sets de filmación, y era hermosa de presenciar. Hablaban de sus sueños, de sus proyectos profesionales, de sus planes de futuro y en cada respuesta se percibía una profunda admiración y respeto mutuo. Kerem a menudo destacaba la inteligencia, la determinación y la fuerza de Hande, mientras que ella admiraba su energía contagiosa, su optimismo inquebrantable y su capacidad para enfrentar los desafíos con una sonrisa. Se complementaban a la perfección, como dos piezas de un puzzle que al unirse, crean una imagen completa y armoniosa. Hemos visto cómo han crecido juntos como artistas y como personas. Han compartido éxitos rotundos, han enfrentado desafíos profesionales y personales y en todo momento se han apoyado mutuamente, celebrando los logros del otro y brindando consuelo en los momentos difíciles. Esta fortaleza en su relación es algo que resuena profundamente con la audiencia, que se ve reflejada en sus propias experiencias y aspiraciones.
Nos demuestran que el amor puede ser una fuente poderosa de inspiración y fortaleza, tanto en lo personal como en lo profesional, impulsando a ambos a alcanzar nuevas metas. Verlos triunfar individualmente consolidando sus carreras y proyectos, y al mismo tiempo verlos construir una vida juntos, compartir planes y sueños, es un verdadero deleite. Su historia es un recordatorio inspirador de que la magia que vemos en la ficción a veces puede encontrar su camino hacia la realidad, trayendo consigo una felicidad genuina y, con suerte, duradera. La popularidad de Kerem Bürsin y Hande Erçel se disparó a niveles estratosféricos gracias a su relación. Se convirtieron en una de las parejas más icónicas, queridas y seguidas no solo de Turquía, sino del mundo entero. Sus redes sociales explotan con cada publicación, cada fotografía compartida es analizada por millones de seguidores que viven pendientes de cada nuevo detalle que comparten sobre sus vidas. Han sabido capitalizar esta atención mediática de una manera muy positiva y responsable, promoviendo proyectos benéficos, utilizando su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes y sirviendo de ejemplo para sus jóvenes seguidores. Son plenamente conscientes de la influencia que tienen, y la utilizan de manera constructiva y para el bien común. Más allá de las apariencias de los titulares y de la constante atención mediática, lo que realmente ha cautivado a tantos es la conexión humana genuina que irradian. Se les ve como una pareja real con sus altibajos, sus risas compartidas, sus momentos de complicidad y su apoyo mutuo. No pretenden ser algo que no son, y esa autenticidad, esa naturalidad, es lo que los hace tan entrañables y admirables. Nos muestran que el amor verdadero, ese que se construye sobre la base sólida de la amistad, el respeto profundo y la admiración mutua, es posible y alcanzable. Y eso es un mensaje poderoso y necesario en un mundo que a menudo parece tan superficial y efímero. Así que, para resumir este fascinante recorrido, hemos desgranado el camino de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde la chispa inicial en el set de Senkalkapm, esa conexión eléctrica que traspasó la pantalla, hasta la confirmación de su amor en la vida real, un camino marcado por rumores, especulaciones y finalmente por las dulces y esperadas confirmaciones a través de sus apariciones públicas y declaraciones sinceras. La química que vimos en pantalla, esa que nos hizo suspirar y soñar, se ha transformado en una conexión profunda y duradera, que ha conquistado los corazones de miles de personas en todo el mundo. Han demostrado que el amor puede nacer en el lugar más inesperado, crecer en medio de la atención pública y florecer hasta convertirse en algo hermoso, sólido y admirado. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy sobre la apasionante historia de amor y confirmación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero de corazón que hayan disfrutado de este repaso por su fascinante trayectoria, que les haya parecido tan emocionante y revelador como a mí. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes todos estos detalles, reflexiones y, sobre todo, la alegría que transmite esta pareja. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de Kerem y Hande? ¿Han seguido su historia desde el principio, desde los primeros rumores? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos como pareja, tanto en la pantalla como en la vida real? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus inquietudes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta, que nos ayuda enormemente a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona a quien también le pueda gustar esta historia de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, que vendrán cargados de más historias, secretos y emociones del mundo del espectáculo. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.